estuvimos hablando del Dr. Hammer, ¿sí? Entonces vimos que hay 4 tipos de psicoshocks. Bueno, un psicoshock tiene 4 características. A ver quién se acuerda. Un psicoshock es algo inesperado, que no tiene solución, que se vive en soledad y que no se expresa. ¿De acuerdo? Repetimos. Un psicoshock tiene 4 características. Vivido en soledad, altamente dramático, que no lo expresas y que no le ves una solución. Todos los psicoshocks que tienen esas 4 características se quedan grabados y se van a repetir hasta que sean solucionados. Ese psicoshock, cuando está en la familia, se queda grabado y se va a expresar en la siguiente generación o en la siguiente generación. A no ser que ese psicoshock en esa generación produzca una enfermedad. Entonces ya no se pasa. ¿Vale? Y luego vimos con el Dr. Hammer que hay 4 capas embrionarias. Las 4 capas embrionarias forman 4 grupos de tejidos, de órganos del cuerpo humano. Entonces las 4 capas embrionarias son el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Cada una de las 4 capas embrionarias está controlada por una de las 4 partes del cerebro, que son el tronco cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca y la sustancia gris. Las decimos en orden. Primera capa embrionaria, primera parte del cerebro. La primera parte del cerebro es el tronco. Es el cerebro más antiguo, estamos haciéndolo cronológicamente. Tronco cerebral. Luego, cerebelo. Luego, masa blanca y la masa gris o el neocórtex. Que si queréis, se puede decir el cerebro de pez, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y el cerebro de humano. O sea que están las 4 partes las 4 partes relacionadas con la evolución cronológica. Muy bien, y vimos también que la medicina del Dr. Hammer nos propone que cada capa embrionaria, cada parte del cerebro gestiona un tipo de conflicto diferente, que son conflictos de supervivencia, los gestiona el tronco cerebral, conflictos de protección, los gestiona el cerebelo, conflictos de desvalorización o impotencia, los gestiona la sustancia blanca, y conflictos de relación, de territorio o de separación, los gestiona el neocórtex. ¿Sí? ¿Repetimos? Conflictos de supervivencia los gestiona el tronco cerebral. Conflictos de protección, el cerebelo. Conflictos de desvalorización e impotencia, el cerebro de mamífero, sustancia blanca. Y conflictos de relación, de territorio, de separación, el neocórtex o sustancia gris. ¿De acuerdo? Pues esos mismos conflictos que han vivido nuestros abuelos, abuelas, papás, mamás, los conflictos que no son resueltos son los que se pasan a la siguiente generación y a la siguiente. Los que se resuelven allí ya no pasan, porque lo que se resuelve no necesita pasarlo. ¿Vale? ¿Esto cómo lo combinamos con las enseñanzas esotéricas? De Blavatsky, por ejemplo, de la teosofía, de Iso. ¿Cómo lo combinamos? Porque tú puedes decir, pero si entonces esta enfermedad que yo tengo viene de mi abuela, entonces ¿dónde está el karma?
el karma de las vidas pasadas y todo eso. Y puedes pensar, entonces, ¿cómo puedo entender yo si eso es de mi abuela no me pertenece? No, sí que te pertenece a ti. Lo que está ocurriendo es que tú encarnas en esa familia y recibes la información de tus abuelos y de tus abuelas y de tus padres para poder vivir y experimentar tu propio karma. Es decir, gracias a la información que ellos te dan, tú puedes vivir lo que tienes que vivir tú. Es decir, que no es que me venga el karma de mi abuelo, sino ese es mi karma. Lo que pasa es que gracias a la información de mi abuelo, yo puedo actualizar o vivir esa limitación para poder experimentar lo que yo tengo que experimentar. O sea que esto de los árboles familiares no se contradice con las enseñanzas esotéricas o filosóficas, sino que se complementan. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo que tener un cáncer en esta vida, en esta encarnación, ese cáncer es mío, con relación a otras vidas. Pero ¿cómo lo voy a vivir? Gracias a que tengo una información en mi genética o en mi inconsciente familiar, de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío. Gracias a esa información yo puedo experimentar el cáncer que es mío. ¿Entendéis? Bueno, hay que reflexionar un poco. Tampoco se puede entender todo. En España decimos que Zamora no se hizo en una hora. O sea, que todo se hace poco a poco. Poco a poco. ¿Vale? Poco a poco. Entonces, la epigenética conductual, buscarlo en internet, epigenética conductual, veréis en muchos experimentos, investigaciones, de cómo se transmiten a los genes las actitudes. Por ejemplo, hay buenas mamás ratón, buena mamá ratón, y los ratoncitos tienen una genética con un buen sistema inmunológico. Pero una mamá ratón que está preocupada por otras cosas no protege a sus crías y eso se codifica en el código genético. Es decir, que las actitudes, los comportamientos, las emociones se codifican en el código genético. ¿De acuerdo? Eso lo explica la epigenética a través de los radicales metilo, que son unas proteínas que recubren la espiral del ADN, del DNA. La espiral del DNA está recubierta por unas proteínas que activan o desactivan los genes. ¿Vale? Por eso dice, nuestras creencias controlan nuestro cuerpo, no las hormonas ni los neurotransmisores. La epigenética hace tambalear las bases de la biología y de la medicina, porque demuestra que no somos víctimas de nuestros genes. Es decir, tenemos una información familiar, genética, en el inconsciente familiar también, no solo en lo físico, en lo genético, también en la mente colectiva, pero podemos cambiar todas esas informaciones como tomando conciencia, despertando. ¿Vale? Aquí tenemos la conciencia, aquí tenemos el inconsciente. Es mucho más grande lo que no sabemos que lo que sabemos. Aquí están experiencias y sentimientos, en el inconsciente están las emociones y los programas de la edad adulta, de la adolescencia, de la infancia. Conforme vamos bajando hacia el inconsciente vamos encontrando las memorias de los primeros años de vida. Nacimiento, embarazo de mamá, la concepción, cuando fuimos concebidos, eso está grabado en nuestro inconsciente. Si tu papá estaba borracho, si tu mamá estaba enfadada, si la concepción fue en una cama o la concepción fue en un barco, todo está grabado en ti. Tu concepción, tu embarazo, tu nacimiento, el parto,
los primeros años de vida, todo lo llevas grabado, toda la información la llevas dentro. ¿De acuerdo? Y más abajo, en el inconsciente colectivo, está la información del árbol familiar. Y más abajo está el suelo. Y en el suelo está toda la información del universo. ¿Vale? Es el campo punto cero, el campo cuántico. ¿Habéis escuchado el campo punto cero? ¿No? Campo cuántico. Aquí hay una partícula, aquí hay un átomo o una partícula, le cambiamos el spin. Entonces hay otra partícula y las unimos y ahora las separamos. A esta partícula le cambiamos el spin y esta partícula automáticamente, como está en contacto con aquella, cambia también el spin. Al contrario, exacto. Entonces, si tú cambias el spin de esta partícula, automáticamente cambia el spin de esa partícula. ¿Por qué? Cuando cambias aquí, cambia allí. ¿Por qué? Porque están conectadas. Si las separamos 10.000 kilómetros, ¿qué ocurre? Están conectadas. Si las separamos 1.000.000 de kilómetros, ¿qué ocurre? Están conectadas. ¿Cómo pasa la información de aquí a allí? ¿Cómo pasa la información? ¿Quién lo sabe? ¿Viajando por la luz? No. ¿Viajando por las ondas? No. ¿Cómo pasa la información? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo pasa la información de aquí, de esta partícula, a aquella partícula? ¿Cómo pasa? No pasa. Está. No pasa la información de aquí. Está, la información está aquí. Y cambia aquí, automáticamente cambia ahí. O sea, no viaja la información. La información está. ¿Entendéis? No pasa la información. Está. Siempre está. ¿Entendéis? Entonces, si mi abuelo estuvo en contacto con mi papá y mi papá estuvo en contacto conmigo, ¿yo tengo la información de mi abuelo? Sí. Y si yo cambio, ¿mi papá cambia? Sí. Sí. ¿Y si yo cambio, mi abuelo cambia? Sí. ¿Y cómo pasa la información de aquí al abuelo? Está. Por eso, si tú vienes a mi consulta y haces terapia, tú vas a cambiar. Y cuando tú vuelvas a tu casa, todos están obligados a cambiar. ¿Están obligados a cambiar? Pero, ¿qué pasa? Que tu mamá no quiere cambiar, o tu esposa no quiere cambiar. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Conflicto. Porque tú cambias, pero tu mamá no quiere cambiar, o tu esposa no quiere cambiar. Entonces, ¿ahora qué ocurre? ¿Entendéis? Hay una pareja, una mujer y un hombre. Y los dos tienen un programa de violencia. Da igual, si él le pega a ella o ella le pega a él, es lo mismo. Jung decía que el que recibe la violencia está generando la violencia también. Aceptándola y generándola. Entonces, ¿qué pasa si uno de los dos cambia su información y dice, ya no quiero más violencia? Se va, aprende y vuelve a la pareja y ahora ya no lleva la información de la violencia, ya no la tiene. ¿Ahora qué pasa con su pareja? ¿Qué pasa? Se rompe la pareja. Solo hay dos posibilidades. O este cambia, o ella vuelve, o él vuelve a la violencia. O sea, o la que se fue vuelve y repite otra vez la violencia, o este tiene que cambiar, o se separa la pareja.
¿Comprendéis? Por eso hacer terapia es peligroso. Así que prepararos para divorciaros, prepararos para casaros y prepararos para cambiar. ¿Sí? ¿No? ¿Quién quiere cambiar? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién quiere cambiar? ¿Sí? No me lo creo. No acredito. Nadie quiere cambiar. Solo quiere cambiar el que está en el pozo. ¿En el pozo? Que está no pozo, no fundo. En el fondo del pozo. Ese quiere cambiar. El que no está en el fondo del pozo no quiere cambiar. ¿Comprendéis? Muy bien. Vimos también en la conferencia pública la programación emocional hasta los 2 primeros años. El niño funciona cerebralmente en ondas delta. Entre los 2 y los 6, zeta. Entre los 6 y los más altos, a partir de los 6, ondas alfa. Y cuando estamos adultos despiertos, ondas beta. ¿Eso qué quiere decir? Que un bebé está grabando todo. Vamos a observar el árbol para trascenderlo. ¿Qué es trascenderlo? Concienciarlo. Concienciar los conflictos. Solo concienciar el conflicto puede ser sanador. Solamente descubrirlo, eso puede ser ya sanador. A veces no hay que hacer nada. Muchas veces no hay que hacer nada. A veces hay que hacer una carta o un proceso de duelo, de luto, o poner unas flores en la tumba. A veces hay que hacer cosas, pero en realidad no hay que hacer nada. Lo que hacemos físicamente es solo un apoyo, un soporte. Muchas veces tomando conciencia, ya está. Los conflictos del árbol familiar son los conflictos estructurantes. Los conflictos del embarazo, parto, crianza son los conflictos programantes, y los conflictos nuestros de nuestra edad cronológica son los conflictos desencadenantes. ¿Qué es lo que vamos a mirar en el árbol? Silencios, secretos, robos, adulterios, incestos, violaciones, hijos ilegítimos, abortos, ruinas, suicidios, vergüenzas y silencios. Todo eso es lo que vamos a buscar en el árbol. O sea, la basura. O lixo. ¿Sí? Justo lo que necesitamos para sanar. O sea que los silencios y los secretos contienen la información que necesitamos. ¿Comprendemos? Vamos a encontrar enlaces o vinculaciones Vínculos. entre los diferentes miembros de la familia. Vinculaciones por nombres, por datas, fechas, por enfermedades y por repeticiones de acciones. Vinculaciones de diferentes tipos. Vamos a encontrar síndromes. Síndrome del aniversario. Por ejemplo, papá y mamá se casaron el 20 de agosto y fue un matrimonio desastroso. Una guerra continua. Y yo, que soy hijo de ese matrimonio, el día 20 de agosto tengo un accidente con la moto para celebrar el cumpleaños de papá, el matrimonio de mamá de papá. ¿Entendéis? O yo puedo divorciarme 30 años después, el 20 de agosto. Y miro el papel del divorcio y digo, oh, el día que se casaron mis papás. No es casualidad. No existe la casualidad. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. ¿Cuántos pelos hay en tu cabeza? Yo no lo sé. Pero el universo los tiene contados. ¿Sí? Vamos a ver síndrome del fantasma. Los muertos que no se han digerido, que no se han velado,
Que não foram velados, geridos, os mortos. Los muertos que no fueron aceptados o admitidos. Las muertes no aceptadas. As mortes não aceitas. Las o muertes no justificables. Las muertes no digeribles por el clan familiar se van a repetir o se van a expresar en forma de enfermedades o síndromes del fantasma. El síndrome del fantasma. La cripta. Niños o niñas que guardan todos los muertos del árbol. Es un niño que lleva todos los muertos del árbol. Se llama un niño cripta o una niña cripta. ¿Cómo se? Y profesiones para reparar los conflictos del árbol. Profesiones para reparar. Vamos a ver ejemplos antes de comer. Vamos a ver ejemplos de profesiones que sirven para reparar los conflictos del árbol. Por ejemplo, el abuelo tenía una facenda, una casa en el campo muy hermosa, muy grande, y un día alguien lo estafó. Le hicieron firmar un papel, una mentira, un engaño, y perdió su territorio, su casa. Y entonces el nieto se hace abogado. Se torna advogado. Para leer los contratos. Y se pasa toda la vida leyendo contratos. Leyendo contratos. Está reparando a aquel abuelo que no pudo leer contratos. Entonces todas las profesiones tienen un componente transgeneracional. Estamos reparando. Abogado, médico, psicólogo. Estamos reparando cosas de la familia. Pero tú puedes decir, no, yo soy ingeniero porque a mí me gustan las máquinas. Sí, pero ¿por qué te gustan las máquinas? Porque me encantan las máquinas. ¿Y por qué te encantan las máquinas? Y si sigues buscando, encontrarás que estás siempre conectado con papá, con mamá, con los abuelos. Porque la ingeniería es buscar a papá. La informática, buscar a papá. Meteorología, cielo, buscamos a papá. Psicología, buscamos a mamá. Química, mamá. Alimentación, mamá. ¿Lo veis? O sea, siempre son formas de reparar, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra Civil Española hubo mucha hambre, mucho hambre. Hubo mucho hambre en la Guerra Civil. Y entonces mi abuelo pasó mucha hambre. Pues yo me pongo un restaurante y le doy de comer a todos. Todos los días le doy de comer a todos. Así me aseguro de que no voy a pasar hambre. ¿Entendemos? O en mi familia había mucha tristeza, mucha amargura. ¿Amargura, Graciela? Sí. Mucha tristeza. Y entonces yo pongo una tienda de helados. De sorvetes. Para poner mucha dulzura, dar mucha dulzura. Muito doce. ¿Entendemos? Reparamos la tristeza, la amargura, dando dulzura, vendiendo dulzura. ¿Entendéis? O por ejemplo, mi papá, cuando era pequeño, no tenía casa. Tenían una casa, después de la guerra civil, una casa, un edificio en ruinas, y se metían muchas familias a protegerse de las bombas. Y muchas familias, pero no era casa propia, era una casa ocupada. ¿Ocupada? Entonces, mi papá cuando se hace mayor, ¿en qué piensa? Casa, y empieza a construir casas. Y tiene una oficina, casa, en el cristal, casa. Inconscientemente tengo todas esas casas. No son mías, pero inconscientemente tengo casas. ¿Comprendes? Estoy reparando la falta de casas. De hecho, el agente inmobiliario te lo dice. Te dice, yo tengo muchas casas para venderte. Tengo muchas casas. No es verdad, porque no son tuyas. Pero inconscientemente sí, porque tienes un catálogo de casas. Pero no son tuyas. Estás reparando inconscientemente. ¿Comprendemos? ¿Sí? Luego esta tarde vamos a trabajar, por grupos, profesiones, enfermedades, vamos a buscar todas las
conexiones con el árbol, ¿eh? Por favor, un momento. Acabamos la explicación y daremos paso a las preguntas. Entonces os voy a pedir que hagáis vuestro árbol familiar. Cada uno haga vuestro árbol familiar, ¿vale? Que lo hagáis esta tarde, en casa, entre las 12 y las 3, hacer vuestro árbol. Todo lo que podáis, ¿vale? Ahora vamos a aprender cómo se hace el árbol, ¿de acuerdo? Y luego por la tarde haremos casos, cogeremos un árbol y haremos todo el caso con la enfermedad y todo. Vale, y por parte del PowerPoint creo que... Vale, muy bien. Tenéis la bibliografía en los apuntes y tenéis mi página web también. Tendréis mi correo electrónico en la página web, me podéis escribir. Pero si queréis hacer consultas individuales, no me escribáis, por favor. Escribís a Graciele. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo en España y no puedo coger más trabajo de Brasil. Pero en Brasilia, en el centro Serafis, hay terapeutas, hay psicólogos, hay profesionales que os pueden acompañar y os pueden ayudar. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a ver cómo hacer el árbol. Venga, vamos a ver cómo se hace un árbol familiar, ¿va? Los hombres son triángulos. Y siempre el papá se pone a la izquierda. La mamá es una redonda, un círculo, y siempre se pone a la derecha. Siempre. ¿Vale? No sé si veis bien todos. Entonces, papá y mamá. Si están casados, ponemos doble línea. Si no están casados, una línea. ¿De acuerdo? Los hijos se ponen en orden cronológico. Héctor, se separaron, se ponen casados y... Si están separados, ponemos una línea. Y si están divorciados, ponemos dos líneas. Si ya faleceu. Esperar. Vamos a explicarlo paso por paso y luego hacéis las preguntas. Mi mujer se ríe porque ya me conoce. Que yo me enfado mucho. Entonces, podéis poner una línea cuando se separan el papá y la mamá. Si se separan cuando tienen un hijo, entre un hijo y otro, podéis poner la línea aquí. Si se divorcian antes de... En fin. Da igual. Y ponemos los hijos. Este es un chico, esta es una menina, y aquí hay otro menino, que es el número 3. Un momento, ¿hacemos las preguntas luego? Claro que sí, en orden cronológico. Primero, el primero. Segundo, el segundo. ¿Vale? Y el cliente, atención, esto es importante. El cliente, o el que está haciendo la consulta, va en un cuadrado. En este caso, vosotros sois vuestro propio cliente. Sois vuestro propio paciente. Entonces vosotros os ponéis en un cuadrado. Espera, las preguntas luego. Tenemos el papá, tenemos a la mamá, tenemos que están casados, pero se han divorciado, por eso hay dos líneas. Hay 3 hermanos. El primero es un chico. La segunda es
una chica. El tercero es un chico y soy yo, el que está en el cuadrado. ¿Vale? Nadie más va en un cuadrado, solo el cliente, para diferenciarlo de todo lo demás. Pero resulta que mamá y papá tuvieron un aborto. ¿Dónde lo ponemos? En el lugar que le corresponde. Si el aborto fue después de mí, pues lo pongo aquí. Y se escribe así, una flecha con 2 rayas significa un aborto. Si fue más de uno, pues los pones. Resulta que tuvieron 2, pues 2. ¿Vale? Resulta que vamos a hacer a los abuelos. Los abuelos paternos. Papá y mamá de mi papá. Resulta que tuvieron gemelos. Pues ponemos. Los gemelos van así. ¿Vale? De una línea salen 2. ¿Que son 2 chicas? Pues 2 círculos. ¿Que son 2 chicos? 2 triángulos. ¿Que son un chico y una chica? Pues un triángulo y una... Sí, Graciela, eres traduciendo, si no se entiende, esto es muy importante. ¿Entendéis? ¿El abuelo y la abuela estaban casados? Gemelos é gêmeos. Estaban casados. Pues aquí ponemos doble raya. El abuelo y la abuela tuvieron 2 gemelas, luego tuvieron a mi papá y luego tuvieron 2 hijos más. Muy bien. Pero resulta que este hijo nació muerto. Pues ponemos una cruz delante. ¿Vale? Y Coloca uma cruz ao lado quando nasceu morto. una cruz delante. À frente. Y resulta que la abuela murió y el abuelo se casó otra vez. A avó morreu e o avô se casou novamente. Entonces ponemos primera, murió, y la segunda la ponemos aquí. Y esta es la segunda mujer. Y con ella, con la segunda mujer, ¿se casó? No, no se casó. Pues solamente una línea. ¿Se casó? Pues 2 líneas. ¿Tuvo hijos con ella? Sí, tuvo 2. Pues 2. ¿Entendéis? Pero yo al poner 1 y 2, yo ya veo que esta es la primera mujer de este hombre y esta es la segunda mujer de este hombre. ¿Sí? ¿Qué más? Terceira mulher. Tercera mujer. Pues la puedo poner aquí. ¿Qué pasó con la segunda mujer? No se murió, se divorció. Bueno, ponemos doble raya y con la tercera mujer. ¿Tuvo hijos con la tercera mujer? Tuvo un aborto. Bueno, pues un aborto. ¿Se casó con la tercera mujer? No, pues una línea. ¿Vale? ¿Veis? Por que está colocando à esquerda as mulheres na lista? Porque es una manera de hacerlo. La podría poner aquí, pero las pongo ahí porque mi abuela biológica es esta. Y estas... E esse casamento tem que ser no papel, não, tem que morar. O casamento 2 linhas. Civil? El matrimonio con 2 líneas tiene que ser con los papeles. Sí, tiene que ser con los papeles. Sem papel. Sin papeles, una línea. ¿Más preguntas? ¿Tú tenías preguntas? ¿No? ¿Tú tenías? ¿Quién tenía? Quando as 2 linhas que indicam a separação, ela está antes da pessoa. Isso significa, tem alguma indicação de que separou antes de nascer? Sí, las puedes poner cuando se divorcian. Las puedes poner si quieres. Por ejemplo, tienen 2 abortos y luego se divorcian. Bueno, pues entonces la pones luego, ¿no? Entonces, así. Después de tener 2 abortos, se divorciaron. Pues entonces lo pones aquí.
O si se divorcian aquí, o aquí, o aquí, lo puedes poner ahí. Si se separan ahí, lo pones ahí. Como quieras. Aí, se os dois se casarem de novo, é para as laterais. ¿Perdón? Se os dois se casarem de novo, aí. Pues entonces se divorcian, ¿no? Y luego él se vuelve a casar y tiene una niña y ella se vuelve a casar y tiene 2 niñas. Isso é um casamento antes de nuestro papá y mamá antes. Entonces, si esta es mi madre, pero mi padre se casó primero con otra mujer, pues esta es la 1 y mi madre es la 2. Y luego mi padre se vuelve a casar, pues la pongo aquí, porque ahí ya no me cabe. Y pongo aquí la tercera mujer. ¿Entendemos? Mi padre se vuelve a casar con una mujer, la número 3. ¿Entendemos? No os preocupéis, esto hay que practicar un poco, porque no lo puedes aprender en 5 minutos. Hay que practicar un poco. ¿Cómo practicamos? Haciendo nuestro propio árbol. Así que esta tarde todos venís con vuestro árbol hecho, pero no así, en pequeñito, en grande. Vuestro árbol en grande, ¿vale? Así que hoy deberes, tenemos tareas, deberes. Tarefas. ¿Sí? ¿Alguien tiene su árbol hecho? ¿Tú tienes tu árbol? Hacerlo en grande, ¿vale? En un folio de DIN A4 o DIN A3. Bien grande, que se vea todo, ¿de acuerdo? Se alguém precisar de folha branca, temos aqui. Sí. El aborto que sea espontáneo es diferente. No, Es la misma forma. Igual. de expresar. ¿vale? Igual. É apenas pais e avós? No, puedes poner más, si quieres. Todo lo que tengas. Todo lo que tengas. Todas as informações que vocês tiverem, vocês podem colocar, inclusive de bisavós. ¿Vale? Puedes poner todo lo que tengas. E dos irmãos, é necessário colocar os maridos, esposas? No, no es necesario. Só Estos son tus tíos, ¿verdad? Si este es tu papá, estos son tus tíos. Precisa colocar. Pero no vas a poner toda la familia de tus tíos, porque si no, es infinito. Pero de nuestro próprio casamento, sí. Sí, luego podemos poner nuestro matrimonio. Este es el cliente, se casa con una mujer, doble línea y tiene 3 hijos. Bueno, pues los ponemos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la nomenclatura básica para hacer el árbol. ¿Qué vamos a buscar en el árbol? Vamos a buscar muchas cosas. Esto tiene mucha información. Pero hay una condición, que vamos a hacer el árbol, siempre el nuestro lo podemos hacer, digamos, para irlo completando y para aprender cosas. Pero cuando hacemos el árbol de un cliente o de otra persona, nunca hacemos el árbol para curiosidad, sino que hacemos el árbol partiendo de un síntoma o de una enfermedad. Nunca fazemos por curiosidade, sempre partimos de um sintoma ou uma doença. Que nadie me pregunte, por favor, que nadie me pregunte, yo soy doble de mi abuelo, ¿qué puede pasar? Não me pergunte, eu sou duplo do meu avô, o que acontece com isso, com essa informação? Seguro que alguien me lo va a preguntar. Com certeza alguém vai perguntar. Que nadie me pregunte, mi madre es doble de mi bisabuela, ¿qué puede pasar? Não me perguntem, minha mãe é duplo da minha bisavó, o que acontece, o que pode acontecer? No son preguntas válidas. No son preguntas válidas. Las preguntas correctas son, yo tengo migrañas. Eu tenho enxaqueca. ¿De dónde me viene? De onde vem essa enxaqueca? O yo tengo este problema, no me quedo embarazada. Eu não consigo ficar grávida.
Entonces hay que ver cuál es el problema para ver de dónde viene. Então é sempre ver qual é o problema e descobrir de onde vem. Siempre partiendo de una patología. Partindo de uma patologia. No soy doble de mi tía, ¿esto qué significa? Não, eu sou duplo da minha tia, o que isso significa? ¿O qué puede pasar? Soy doble de mi tío. O Não. meu tio. ¿Qué es ser doble? O que é ser duplo? Ser doble de alguien significa recoger información de esa persona. Ser duplo significa eu trazer informações dessa pessoa em Y mim. repetir o reparar alguna historia que te viene de esa persona. Reparar ou repetir alguma história dessa pessoa, da qual eu sou duplo. Yo soy doble de alguien y entonces heredo un conflicto de esa persona. Então, eu sou duplo de alguém e eu herdo o conflito dessa pessoa. Y ese conflicto yo lo heredo para poderlo reparar o resolver. Então, eu herdo para reparar ou resolver. Y esa persona es una bendición para mí. E essa pessoa é uma bênção para mim. Y esa persona no tiene la culpa de lo que me pasa. Solamente, gracias a esa persona, yo tengo los límites, las limitaciones para poder crecer yo. Por lo tanto, bendigo a esa persona. Abençoo essa pessoa. Esa persona no tiene la culpa de lo que me pasa, sino que gracias a esa persona tengo yo la información que ella me pasa para yo trascenderla. Graças a essa pessoa eu tenho uma informação dela para que eu possa transcendê-la. Por lo tanto, ella no tiene la culpa, pero me da una información para que yo crezca. Para que eu cresça. Yo soy doble de alguien por el nombre, cuando tengo el mismo nombre que él o ella. ¿Vale? O sea, y también sirve masculino y femenino. Por ejemplo, Felipe es doble de Felipa. ¿Sabéis? O Antonia es doble de Antonio. El masculino y el femenino es lo mismo. ¿Vale? Y si yo me llamo Luis Antonio, yo soy doble de todos los Luises y de todos los Antonios. Y se puede ser doble por la fecha, por la data. ¿Miramos lo de las fechas? Aquí hay tela marinera, ¿eh? ¿Lo miramos? Bueno, antes de entrar en las fechas, ¿qué preguntas hay? Vamos. Assim, Na linha de você, quando vai lá no ancestral, no pai ou na mãe, você vai na linha do tempo e dá os recursos que você não tinha à pessoa para liberá-la? a ver, Graciela, por favor, es que no entendí. Lo que quando vamos a nossos ancestros, vamos à linha do tempo e lo que hacemos para que nos liberemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero vamos a comprender la teoría y vamos a entender cómo funciona. Y luego ya veremos lo que hacemos. Primero vamos a comprender la parte teórica y luego ya veremos la parte práctica o terapéutica. Luego lo veremos. Ahora no. Luego sí. Ahora no. ¿De acuerdo? Vamos a entender primero cómo funciona la información, la teoría y luego veremos qué hacemos. Ya luego lo veremos. Sobre el nombre, tiene que ser lo mismo. En mi familia, mi padre es Denival, mi hermano Denison, Diego, y mi nombre es Deco. Por exemplo, que empiezan todos com a mesma letra. Algo hay de información, algo se transmite. En principio, Diego y Débora no son dobles. Pero, por ejemplo, no sé, Débora y Déboro, pues sí. Víctor, si su nombre fue
persona, que no está en su árbol genealógica, ¿es posible que sea doble también de esa persona? No. Sí, porque si se da en homenaje a esa persona, algo de la información de esa persona la tienes tú. Yo no le diría doble, pero sí tienes, por así decir, la información de esa persona la llevas tú. Por ejemplo, hay un papá, una mamá y tienen una hija y la llaman Sofía. Y tú le preguntas a ella, ¿por qué tu papá te llamó Sofía? Dice, el nombre lo eligió mi papá. ¿Y por qué lo eligió Sofía? Dice, no lo sé. Pregúntale a tu papá. Ella le pregunta al papá y el papá le dice, mi primera enamorada se llamaba Sofía y yo la quería mucho. Entonces ella tiene algo de la información de la mujer aquella que se llama Sofía. Y probablemente algunas actitudes de esta niña inconscientemente está expresando actitudes de Sofía. O papá se enamora de su hija, ¿comprendes? Lo cual puede ser peligroso. ¿Entendéis por dónde voy? Por lo tanto, sí que se transmite la información. Los nombres transmiten mucha información. Quando o nome é a junção e duas pessoas são as duas? É duplo das duas? Sí. ¿Vale? ¿Listo? Los abortos siempre se ponen en el árbol. Los abortos siempre se ponen. ¿Vale? Y los niños muertos también. Sempre se põe os abortos e as crianças mortas. Y normalmente en terapia siempre haremos los duelos Sempre se faz na terapia os lutos de los niños muertos, das crianças mortas. de nuestros hermanos Irmãos o muchas veces los hermanos de papá o de mamá muertos. ou os tios do pai ou da mãe mortos. Muchas veces haremos el luto de ellos. ¿Vale? Entonces, Uma criança que nasce e morre, ela é um aborto ou no, es un niño muerto. Se escribe así. Este niño nació y murió. Si quieres, ahí lo podemos poner así. Entonces sabemos que es un niño que nació muerto, porque así lo diferenciamos de este hombre que murió a los 50 años. ¿Vale? Vamos a poner las datas ahora. No caso do nome, se esse nome foi escolhido e o pai ou a mãe escolheram em um romance, isso tem alguma ligação? Não. De um livro. Um livro. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Vamos a las fechas. Aquela continha dos meses. Atención, que esto es complicado. Vamos a poner atención y no os preocupéis si no lo entendéis en los primeros minutos. Paciencia y práctica, ¿vale? Pero entre todos podemos aprender lo más sencillo. Estos son los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, ¿de acuerdo? Los meses del año. La gente que nace en enero, ¿cuándo fue concebida? En abril. Por lo tanto, para el inconsciente es lo mismo el mes cuando fuiste concebido que el mes cuando fuiste nacido. En el inconsciente, nacerse y concebirse es lo mismo. Entonces, hay una resonancia y se transmite la misma información. Entonces, todos los que nacen en el mes 1, 4, 7 y 10 comparten la misma información.
Compartilha. ¿Vale? Ahora no me preguntéis, dejadme que explique y luego hacemos las preguntas. ¿Vale? Y aquí te voy a necesitar, Graciela, porque... Entonces, el que nace en enero, en abril, en julio y en octubre comparte la misma información. ¿Vale? Hay una resonancia, esto lo han estudiado en numerología, en cábala, hay muchos estudios ahí detrás, pero hoy no vamos a entrar en eso. Simplemente vamos a traer los ciclos biológicos, y una forma muy fácil de hacer los ciclos es con ciclos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, estos van a resonar. El que nace en abril fue concebido en julio. El que nace en julio fue concebido en octubre. El que nace en octubre fue concebido en enero. ¿Vale? No me preguntéis ahora, ¿y si nace a los 7 meses? Si nace a los 8 meses, luego vemos las excepciones. Ahora vamos a ver la regla. Porque no podemos aprender la regla si la llenamos de excepciones. Si enchemos de excepciones. Primero la regla y luego las excepciones. El que nace en febrero fue concebido en mayo. El que nace en mayo fue concebido en agosto, etc. Entonces el 2 resuena con el 5, con el 8 y con el 11. El 3 resuena con el 6, con el 9 y con el 12. ¿Correcto? Y vamos a considerar que somos dobles de una persona cuando entre mi data de nacimiento y la data de nacimiento de la otra persona hay menos de 10 días. Entonces, entre 0 y 10 días, yo soy doble de esa persona. A gente considera que é duplo, que é duplo. Você é agente de uma outra pessoa, se dentro dessa mesma linha, se ela tem um mês de nascimento igual da mesma linha, né, janeiro, abril, por exemplo, julho, outubro, sendo que o dia de uma e de outra tem que ter uma proximidade de no máximo 9 dias. No vamos a considerar los años, solamente el día y el mes de nacimiento. Não se considera o ano, só dia e mês que é importante para reconhecer os duplos. Por lo tanto, vamos a ver ejemplos. Una persona nace el 1 del 1 y otra persona nace el 9 del 1. ¿Son dobles? Sí. Sí, porque hay menos de 10 días. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una persona nace el 1 del 1 y otra persona nace el 20 del 1. ¿Son dobles? No, porque pasan más de 10 días. O sea, están en el mismo mes, pero hay más de 10 días. Por lo tanto, la información ya no resuena. ¿Lo vemos? ¿Sí? Más difícil. Una persona nace el 1 del 1 y la otra persona nace el 1 del 4. ¿Son dobles? Sí. Muy bien. Una persona nace el 1 del 4 y otra persona nace el 1 del 7. ¿Son dobles? Sí. Sí. Una persona nace el 1 del 7 y otra persona nace el 20 del 7. ¿Son dobles? No. ¿Por qué? Bien. ¿Vamos viendo? ¿Vamos viendo? Una persona nace el 20 del 7 y otra nace, pues, el 10 del 4. ¿Son dobles? Sí. Sí. Porque van 10 días. Está en la misma fila, el 7 y el 10. Perdón, el 7 y el 4, y solo van 10 días, del 10 al 20. ¿Correcto? Até 10 dias. ¿Sí? Inclusive 10. Una persona nace el 10 del 4 y otra persona nace, pues, el 15 del 1. ¿Son dobles? Sí. ¿Sí? Más ejemplos. Se for no final do mês.
Más ejemplos, ya llegaremos ahí. Una persona nace el 2 del 2 y otra persona nace el 2 del 8. ¿Son dobles? Sí. ¿Por qué? Están en la misma fila y se llevan ¿cuántos días? Ninguno, 0, por lo tanto. Una persona nace el 2 del 8 y otra nace el 8 del 11. ¿Son dobles? Sí. Muy bien. ¿Se entiende? Poco a poco, ¿se va entendiendo? ¿A quién le cuesta más entender? ¿A quién le cuesta más? Alguém está com um pouco mais de dificuldade? Se for no final do mês, tipo, dia 28. Espera, que ya te he escuchado. Va a llegar. Espera, que ya te he escuchado. Hace rato que te he escuchado. Espera. Y ya lo vas a ver. Primero la regla y luego las excepciones. Então, se coincide mês, mas passa mais de 10 dias, não é... No. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Una persona nace el 8 del 11 y otra persona nace el 30 del 5. ¿Son dobles? No. ¿Por qué? Mais de 10 dias. Muy bien. Una persona nace el 30 del 5 y otra persona nace el 2 del 6. ¿Son dobles? Não. Sí, son dobles. Para responderla a ella, querida, son dobles. ¿Por qué? Porque el 30 del 5, finales del 5 y principios del 6 son menos de 10 días. Del 2 del 6 al 30 del 5, ¿cuántos días van? 3, 2 o 3. Por lo tanto, ¿son dobles? Sí. Se complica, ¿no? Sí. Una persona nace... Bueno, ¿qué tenéis para divertiros un rato, no? Es divertido, ¿eh? Una persona nace el 26 del 6 y otra nace el 27 del 8. ¿Son dobles? No, para nada. Una persona nace el 27 del 8 y otra nace el 1 del 9. ¿Son dobles? Sí. ¿Por qué? Muy bien. ¿Vale? ¿Lo vais entendiendo? Al final es muy fácil, pero hay que practicar un poco. A mí me costó 3 o 4 meses. Aprender me costó mucho tiempo. Pero a vosotros os va a costar menos, porque vais muy rápido vosotros. Brasil Power. ¿Sí? Y esta tarde ya hacéis terapia todos aquí. Esta tarde genios, genios totales. Sí. Essa ser duplo só vale se for entre familiares ou mesmo uma pessoa estranha? También puede ser. Pero más en la familia. ¿Vale? Por ejemplo, este es mi papá y esta es mi mamá. ¿Vale? Y mi papá se casa con una mujer, pues que es doble mía. Pues hay una vinculación. Pero eso ya lo veremos luego. Y no me digáis qué significa, no. Dime qué enfermedad tienes y te diré. O sea, primero, ¿qué enfermedad tienes? ¿Qué problema tienes? No me digas, ¿qué significa si yo soy doble de mi abuela? ¿O qué significa si yo soy doble de mi padrastro? No me preguntes eso, que seguro que me lo vas a preguntar. ¿Sí? ¿No hace falta traducir esto? Yo lo traduciría, ¿eh? Y tradúcelo, ¿verdad? No me pregunten. Não me perguntem. ¿Qué significa si yo soy doble de mi padrastro? Significa se eu sou duplo do meu padrasto. Significa todo y nada. Significa tudo e nada. Lo que me tienes que preguntar es, O que vocês têm que me perguntar é: yo tengo esta enfermedad. eu tenho essa doença. Vamos a buscar en el árbol. Vamos buscar na árvore. Pero no me preguntes algo si no partes de un síntoma.
Não me perguntem algo se não partir de um sintoma. ¿Entiendes? Porque la respuesta siempre es infinita. ¿Sí? Venga, ¿alguna preguntita? Sí, perfecto. Venga. Si una persona es doble de su pareja, puede ser que acepte las características de los ancestrales de su pareja también. ¿De quién el doble? Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Primero vamos a entender qué es ser doble y cómo ser doble. Y luego ya veremos qué pasa si yo me caso con mi doble. Eso ya lo veremos. A minha pergunta é, se você, teoricamente, tem alguma relação com quem você é duplo na sua árvore genealógica, é isso? E você tem relação com pessoas que você também não é duplo, ou predominantemente essa relação é com quem você é duplo? A influência. A influência, é. A influencia de las personas que nosotros no somos duplos en nuestra árbol, también no somos los duplos, los dobles. También hay, pero con los dobles hay secretos interesantes. ¿Vale? Entonces, primero sepamos cómo se hacen los dobles y luego ya veremos qué pasa si yo me caso con mi papá o yo me caso con mi mamá o yo me caso conmigo mismo. Si yo nazco el 12 del 12 y mi mujer nace el 12 del 12, ¿es doble mío? Sí. Si yo nazco el 12 del 12 y mi mujer nace el 6 del 12, ¿es doble mío? Sí. ¿Y qué pasa si yo me caso con mi mujer? Todo y nada. Es una pregunta que no es computable. La pregunta es, no me quedo embarazada. Tengo una enfermedad o tengo un problema, no me quedo embarazada. Vamos a ver y veremos que tu marido es tu hermano. Por eso no te quedas embarazada. ¿Comprendes? Pero no me preguntes, ¿qué pasa si yo soy doble de mi marido? Porque yo te responderé todo y nada. ¿Sí? ¿Traducimos esto, Graciela? No me preguntes. Não me perguntem. ¿Qué pasa si soy doble de mi esposo? O que acontece se eu sou duplo do meu marido? Porque yo te responderé todo y nada. Eu te responderei tudo e nada. Dime, no me quedo embarazada. Me diga, eu não consigo ficar grávida. Y entonces buscaremos por qué. E aí buscaremos por quê. Pero no me preguntes. Mas não me pergunte. ¿Qué pasa si mi papá es doble de mi mamá? O que acontece se meu pai é duplo da minha mãe? No me preguntes qué pasa. Não me pergunte o que acontece. Dime qué enfermedad tienes. Me diga que enfermidade você tem. Só se refere à data de nascimento apenas. E o nome? Não, e o nome? Não, mas na data. É apenas o nascimento. Día y mes de nacimiento, pero veremos esta tarde más cosas. Vamos paso por paso, ¿vale? Venga, más ejercicios. ¿Vosotros tenéis las datas de vuestro árbol aquí? ¿Tenéis aquí? Decidme de quiénes sois dobles, va, así en plan rápido, ¿de quiénes sois dobles? Rápido. Mi abuela. Tú eres doble de tu madre. ¿Cuándo naciste? Todos atención, todos atención. Vamos a ayudarnos unos a otros. ¿Vale? Tú naciste el 4 del 1. ¿Y tu mamá? 6 de julho. 6 del 7. ¿Son dobles? Sí. Sí, lo quiero escuchar. Sí. Muy bien. Más. Tú. Meu pai nasceu 7 de julho, eu nasci 16 de julho. ¿Son dobles? Sí. Bien. Eu sou Manuela, meu pai é Manuel. ¿Son dobles? Sí. Son muy dobles. Muy dobles. Eu sou médico, meu pai é médico. ¿Tu papá es médico? Muy bien. Un ejemplo interesante. Soy doble por nombre, por fecha y por profesión. 3 veces doble y por apariencia también.
Muy bien. O sea, yo puedo ser doble por apariencia de otra persona, aunque no sea doble por nombre, ni por data, ni por nada. El típico niño que todo el mundo dice, tú eres igual que tu abuelo, aunque no tenga el mismo nombre, ni la misma data, ni la misma tal, pero si es igualito que el abuelo, también es doble. ¿Entendéis? Pero en tu caso es paradigmático. Tu abuelo. Perfecto. Muy bien. Enhorabuena. Más casos. Minha avó e minha mãe. Eu nasci no dia 26 de outubro, minha mãe no dia 27 de outubro, minha avó no dia 24 de outubro. ¿Son dobles? Sí. Todos dobles. Muy bien. Más. Meu nome é composto, Rafael Pedro. Meu pai é Pedro. ¿Es doble de su padre? Sí. Sí, es doble de su padre. Minha mãe nasceu dia 13 de maio e eu nasci dia 18 de maio. 3 y 18. 13. Ah, 13 y 18. ¿Son dobles? Sí. ¿Sí o no? Sí. Todos atentos, ¿eh? Atención. Esta tarde vamos a trabajar en equipos. Muy bien. Más. Eu sou do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Que coincidência! Eu nasci em 20 de maio. Meu pai nasceu 24 de agosto. ¿Son dobles? Sim. Bien. Minha mãe, 21 de novembro. Sim. Bien. Meu marido, 27 de agosto. También. Porque tú el 20 de agosto, ¿no? De mayo. Y tu marido el 27 de agosto. Bien. Meu filho, o único filho homem, 28 de maio. Tus hijos. Hijo, sí. Bueno, pero eso ya lo veremos. No, bueno, sí. El doble de tu hijo. Meus dois netos, um de 25 de Uy, los maio. nietos. No hablemos de nietos hoy. No hablemos de nietos. Abuela. No, hoy no hablamos de nietos. Porque para sanarte tú, tus nietos no tienen nada que ver. ¿Entendéis? Es al contrario. Si tú estás bien, tus nietos estarán bien. Pero tú no tienes que mirar a tus nietos. Meus filhos, você fala até filhos. Venga, más. Essa curiosidade, porque nasceu no mesmo dia da minha mãe. El mismo. Pues eres doble de tu madre. ¿Y cómo se llama? Maria. ¿Tú? ¿Qué más? Acá ¿De quién eres doble? Eu sou da minha mãe. ¿No lo has mirado? ¿No lo tienes? Aí acá, Lorena Meu pai. também. Eu sou 3 de abril. Meu pai é de 6 de agosto. Un momento. Atención aquí, a ver. ¿Tú cuándo naciste? 3 de abril. 3 de abril. Meu pai, 6 de agosto. Y el papá el 6 de agosto. ¿Son dobles? Não. No. Não? 3 para 6, não? Mas no mês. Ah, mas no mesmo mês. A ver. Aí acá também. Otra más. ¿Tienes algo más? ¿Algo más? A minha mãe, 28 de fevereiro, também não. ¿Tú naciste? 3 de abril. 3 del 4. ¿Y tu mamá? 28 de fevereiro. 28 del 2. ¿Son dobles? No. ¿Tu mamá cómo se llama? Bárbara. ¿Y tú? Celicina. ¿Son dobles? No. No. ¿Vale? ¿Lo veis? Gracias por tu ejemplo, porque necesitamos ejemplos de gente que no son dobles. Venga, más. 12 del 3. 13 del 12. ¿Son dobles? Su hija, ¿me estás hablando de su hija? ¿Y por qué me hablas de su hija? ¿Por qué me hablas de su hija? Só os irmãos e os avós. É só para falar dos irmãos e avó, pais e avós. E marido e esposa também. Venga, más. ¿Cuándo naciste? 17 del 8. Bien. 17 del 8. Será vuestro cumpleaños de aquí a poquito. ¿Sois dobles? Sí. Sí. Nasci 14 de fevereiro. Meu pai, 23 de maio. ¿Son dobles? Sim.
A ver, 17 del 12, del 2. 2. Sí. 2. Y 23 del 5. ¿Son dobles? Sí. ¿Lo veis? ¿Ya lo tenéis? 12 de agosto, meu pai, 12 de novembro, aí meu pai, 3 de agosto, e meu esposo, 4 de agosto. ¿Son dobles? ¿El esposo y el papá de ella son dobles? Sí. Por lo tanto, ¿con quién se ha casado ella? Con su papá. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo veis? ¿Y por qué te casas con papá? Vai ser muita análise. Bueno, análisis. Es el complejo de Electra. Meu pai nasceu dia 25 de junho. 25, mira, si os acostumbráis a decir 25 del 6, será más fácil que si decís junio, agosto, decir el número y será más fácil. 6, 25 e 6 é o 1 do 7. Igual com uma irmã. Espera, vamos por partes. 26 del 6 y 1 del 7, ¿son dobles? Sí. Sí, quiero escucharlo. Sí. Irmã, uma. 1 do 7. E eu nasci no dia dela. Nós dois somos negros. 1 del 7 y 1 del 7, ¿son dobles? Sí. Sí, muy bien. ¿Vale? Eu nasci 17 do 6. Meu pai, 21 do 12. E um irmão meu mais velho, 14 do 3. Espera, no habléis de 3 en 3, hablar de 2 en 2. ¿Qué manera? Que no te pagan más, no te dan más dinero. Cobras lo mismo, el mismo dinero. De 2 en 2 ganas lo mismo que de 3 en 3. Tranquilo. 2 en 2. A ver. 17 do 6. 17 del 6. 21 do 12. 21 del 12. ¿Son dobles? Sí. ¿Por qué? Están en la misma columna. ¿Y cuántos días? Menos de 10. Muy bien. E o meu irmão, 14 do 3. 14 del 3. ¿Y tú? 17 do 6. 17 del 6. ¿Son dobles? Sí. ¿Por qué? Muy bien. ¿De acuerdo? Ya lo tenéis. ¿Vale? Así que esta tarde hacemos el árbol. Hacemos el árbol. Y traemos las datas. 12 del 8. 9 del 5. 11 del 1. Vamos poniendo las fechas, las datas, en todas las personas. ¿De acuerdo? Y esta tarde todos a llorar. ¿Vale? Tragam lencinhos. No. Ele vai explicar à tarde. No. Você pode ser duplo pulmão. Papá, de acuerdo. ¿Sí? ¿Nos vamos a comer? Un aplauso para todos. Por favor, vocês vão